No todos los traumas de la familia real nacieron en guerras o revoluciones. Algunos vienen desde la cuna, creados por las manos que debían protegerlos, las de su propia madre. Mujeres coronadas, con títulos, poder y autoridad, pero también con una aterradora capacidad de destruir a sus propios hijos, a quienes algunas los usaron como peones en sus juegos de poder, otras los ignoraron en un abandono silencioso, otras los manipularon sin piedad y en los casos más oscuros los llevaron directamente a la muerte. Y para demostrarlo les doy la bienvenida al lado más siniestro de la maternidad real, con este top de las 10 madres más crueles en la historia de la realeza. ¿Hasta dónde puede llegar una madre por conservar el poder? Nuestra primera madre cruzó una línea que incluso para el sangriento imperio bizantino era demasiado. Nacida en Atenas alrededor del año 752, Irene provenía de una familia noble y a los 17 años se casó con el emperador bizantino León IV. 2 años después dio a luz a su único hijo, pero el verdadero punto de quiebre llegó en el año 780, cuando su esposo León IV murió y el trono quedó en manos de su hijo Constantino VI, que solo tenía 9 añitos, por lo que Irene asumió la regencia. Hay que decir que no gobernó mal, pero se enamoró demasiado del poder. Cuando Constantino cumplió 16 años y exigió gobernar como emperador, Irene fingió ceder el poder, aunque en realidad se aferró a él. Si Constantino dictaba leyes, ella las anulaba. Si él ordenaba algo, ella lo ignoraba, y hasta interfería en sus relaciones sentimentales. Este conflicto fue creciendo y creciendo hasta que alcanzó un punto crítico en el año 797, cuando Constantino, cansado de las humillaciones de su madre, intentó un golpe de estado. Por desgracia fracasó, y la respuesta de Irene fue brutal. Ordenó capturar a su hijo y cegarlo con hierros al rojo vivo, algo cruel y que en cuestión de horas le provocó una infección al joven emperador que le causó la muerte. Sin mostrar el más mínimo remordimiento o tristeza, Irene se coronó como la primera emperatriz gobernante de Bizancio, aunque su reinado duraría solo 5 años, ya que fue derrocada y murió en el año 803, mientras que su único hijo yacía en una tumba sin nombre. Y saltamos del Bizancio al corazón del Imperio Británico con una madre que, sin necesidad de cegar a nadie, también dejó cicatrices profundas en sus hijos. Nacida en el año 1819, la reina Victoria fue coronada a los 18 años. Su matrimonio con el príncipe Alberto en 1840 fue uno de los primeros romances reales de la época. Lamentablemente ese amor no se extendió a sus 9 hijos. Por el lado oficial, Victoria colocó a sus descendientes en tronos, usando matrimonios dinásticos. Pero a nivel personal, describía la maternidad como una molestia constitucional, la lactancia como una experiencia animal y comparaba a los bebés con ranas. Y a pesar de que ella y Alberto estuvieron más presentes que muchos padres reales, Victoria no era una madre amorosa ni cercana. Era dura, crítica y emocionalmente distante. Su relación con sus hijas estuvo marcada por la manipulación. A su hija Beatriz, por ejemplo, intentó obligarla a permanecer soltera solo para que le hiciera compañía. Y cuando Beatriz se comprometió, Victoria la ignoró durante casi 7 meses. Con su hijo Leopoldo, que sufría de hemofilia, condición genética que, por cierto, ella misma transmitió, pues Victoria era igual de implacable, llamándolo débil en cartas privadas y permitiendo que sus doctores aplicaran métodos extremos. Sin embargo, quien se llevó la peor parte fue sin duda su primogénito, el futuro Eduardo VII, a quien desde niño lo llamó lento y decidió que no debería estudiar política por ser poco inteligente. El resultado fue que Eduardo creció bebedor, jugador y mujeriego, lo que enfurecía todavía más a Victoria, que nunca ocultó su decepción por el carácter de su hijo, que era tan diferente al de su amado Alberto. Y todo esto empeoró cuando en el año 1861, tras una discusión entre Eduardo y Alberto, el príncipe consorte enfermó y murió de fiebre tifoidea, algo que no tuvo relación directa con la pelea, pero aún así Victoria culpó a su hijo, con quien se distanció todavía más. 12 años más tarde, de la muerte de su esposo, cuando su hija Alicia perdió a su pequeño hijo Friedrich, Victoria le dijo que no era tan terrible, que era peor perder a un esposo. Para colmo, en años previos, Alice había tenido que fingir no ser tan feliz en su matrimonio porque a la reina no le gustaba que sus hijas fueran demasiado felices. Durante su viudez, Victoria desarrolló vínculos cercanos con 2 asistentes, su sirviente escocés John Brown y su ayudante indio Abdul Karim. No está claro si hubo algo más que una amistad, pero lo que sí generó malestar fue el trato especial que ambos recibieron, acceso privado,
privilegios y cercanía, todo lo que sus propios hijos jamás tuvieron de ella. En parte por eso la relación de la reina Victoria con sus hijos se mantuvo con más bajos que altos, hasta que ella murió en el año 1901. Irónicamente, Eduardo VII, con todos sus defectos, terminó siendo un rey popular y exitoso, que además se aseguró de que la imagen de su madre no se viera dañada, quemando parte de sus diarios y sus cartas privadas. Muchos hoy en día justifican a la reina Victoria porque ella misma fue criada por una madre muy fría, muy estricta, no conoció a su padre. Sin embargo, hay que decir que ella tenía poder y elecciones que pocas veces usó en favor de sus propios hijos. Y continuemos con el caso número 3. La historia de María Leonora de Brandenburgo comienza como un cuento de hadas. Una princesa alemana de 21 años que en 1620 se casó y se enamoró perdidamente del rey Gustavo Adolfo de Suecia. Pero el idilio se convirtió en una pesadilla, porque mientras el rey partía a largas campañas militares, María Leonor se consumía de soledad, y cuando se reunía con su esposo se deshacía en reclamos violentos y celos absurdos, lo que poco a poco desgastó el matrimonio. Aunque la gota que derramó el vaso fue el nacimiento de su hija Cristina en el año 1626. Este se supone que iba a ser un momento de mucha alegría, pero se convirtió en una gran decepción para María, porque resulta que el bebé fue una niña con vello corporal y una leve lesión en la columna. María Leonor, cuando la vio, le gritó que era un monstruo, se negó a amamantarla y, según crónicas de la época, incluso intentó arrojarla por las escaleras, siendo detenida por sus damas. Lo curioso es que Gustavo Adolfo, que era un gran rey guerrero, quedó fascinado con su hija, la crió como un heredero varón, con espadas y mapas de guerra, sin quejarse nunca de que hubiera sido una niña, mientras que María la ignoró por completo. Y esta situación empeoró cuando llegó la gran tragedia. En el año 1632, Gustavo Adolfo murió en la batalla de Lützen. Cristina, con solo 6 años, se convirtió en heredera al trono de Suecia. Sin embargo, María Leonora, devastada por la pérdida de su esposo, entró en un duelo que rozaba la locura. Mandó embalsamar el corazón del rey y lo guardó en su habitación. Mantuvo el ataúd abierto durante un año entero, obligando a su hija a dormir cerca del cadáver. Ordenó que el palacio estuviera en penumbras y prohibió las risas, los juegos y hasta la música. Así pasaron muchos años hasta que sus intentos por secuestrar a Cristina y llevársela a Alemania llevaron al Consejo Real a declararla mentalmente inestable en el año 1636, exiliándola lejos de su hija. Como reina, Cristina permitió el regreso de su madre años después, aunque su relación nunca se reparó. María Leonor murió en el año 1655, sola y olvidada, mientras su hija abdicó el trono y se convirtió al catolicismo, algo que para muchos fue una última rebelión contra la madre que nunca la quiso. Y continuemos con otra princesa alemana que demostró que incluso la reina más culta y racional podía convertir la maternidad en un juego político muy cruel. Nacida en el año 1683, Carolina de Ansbach era todo lo que una noble del siglo XVIII debería ser: inteligente, culta y paciente. En parte por eso, en el año 1705, se casó con el futuro Jorge II de Gran Bretaña. Rápidamente aprendió a manejar con destreza los asuntos de la corte y las infidelidades de su esposo, con quien, a pesar de todo, tuvo un matrimonio feliz. Sin embargo, donde brilló como reina, falló como madre, especialmente con su primogénito Federico, príncipe de Gales, a quien sin miramientos dejó en Alemania desde que tenía 7 añitos, mientras que ella y su esposo se instalaron en Inglaterra. Eso sí, Carolina controló su educación a distancia, aunque no lo hizo de la mejor manera. Le prohibió pasatiempos como la poesía y aplaudió que le dieran una educación severa y militar, mientras que nunca le escribía palabras maternales ni mostró el más mínimo interés personal en él. Y cuando finalmente Federico fue llevado a la corte inglesa a los 21 años, no fue para un emotivo reencuentro, no. Carolina y Jorge lo despreciaron abiertamente apenas lo vieron, llamándolo el monstruo y señalándolo de ser torpe, vulgar y políticamente inútil. Carolina también dijo que si su hijo se iba al infierno, ella le mandaría solo una gota de agua. O sea que no solo no lo quería, sino que prácticamente lo odiaba. Ahora, para ser justos, hay que decir que Federico pues no era ningún santo, la verdad. Le gustaba la bebida, el juego y las mujeres, además de que respondía a las humillaciones de sus padres con declaraciones polémicas y hasta conspiraciones políticas. Pero eso no era nada fuera de lo común con otros príncipes, o sea, era normal que fueran así. Y realmente el resentimiento de Carolina parecía venir desde la cuna, y no se detuvo aún cuando Federico cambió para bien. Verán,
En el año 1736, Federico se casó con la princesa Augusta de Sajonia-Gotha, y aunque dinástica, la unión hizo de Federico un hombre feliz y estable. Dejó atrás las polémicas y los excesos, algo que sin embargo a Carolina no le importó. Ella describió a la primera hija de Federico como una ratoncita fea, o sea, a su propia nieta, además de que se alegró que no hubiera sido un niño y que no tuviera tanta salud. Así que realmente esta relación no tenía arreglo, nunca prosperó, y cuando Carolina cayó gravemente enferma al año siguiente, ni ella quiso ver a Federico ni él quiso visitarla, muriendo a los 54 años y llevándose su resentimiento a la tumba. Por su parte, Federico murió en el año 1751 con 44 años, sin haber reinado jamás ya que su padre seguía vivo, aunque uno de sus hijos heredaría la corona británica como Jorge III. Y ahora continuemos con el caso número 5. Nacida en Grecia alrededor del año 1589, Anastasia fue arrebatada de su hogar y llevada al harem del Imperio Otomano, donde fue rebautizada como Maypeker, y rápidamente se convirtió en la favorita del sultán Ahmed I, quien hizo algo particularmente interesante: abolir la práctica del fratricidio por la que nuevos sultanes ejecutaban a sus hermanos y medios hermanos para evitar guerras civiles. Es decir, que creó una reforma moderna y compasiva, que sin embargo terminaría desatando el caos, porque cuando Ahmed murió en 1617 dejó atrás un harem lleno de príncipes vivos, incluyendo hijos y hermanos que compitieron salvajemente por el trono. Qasem, mientras tanto, supo esperar hasta que su hijo Murad IV fue proclamado sultán en el año 1623. En esta etapa ella ganó mucha popularidad, fue una buena gobernante, hasta que su hijo Murad alcanzó la mayoría de edad, asumió el trono y se reveló como un tirano sanguinario, ejecutando funcionarios y hasta poetas por sospechas, al tiempo que mataba sus paranoias con alcohol, algo que le provocó cirrosis y finalmente la muerte en el año 1640. No dejó herederos y en su lecho de muerte pidió la ejecución de su único hermano Ibrahim, lo que habría significado el fin de la dinastía. Sin embargo, Qasem impidió que se llevara a cabo esta orden y aseguró el ascenso de su hijo Ibrahim. El detalle es que Ibrahim estaba mentalmente inestable, tenía delirios, gastaba sin control y se refugiaba en los placeres. Lo interesante es que en lugar de controlarlo, Qasem alimentó sus demonios rodeándolo de concubinas, banquetes y alcohol mientras ella gobernaba tras el trono. Si lo hizo para proteger el imperio o solo para seguir gobernando, nunca lo sabremos. Lo que sí está claro es que mientras Ibrahim se hundía, Qasem seguía en la cima. Hasta que en el año 1648, Ibrahim fue derrocado y ejecutado. No hay pruebas directas de que Qasem ordenara su muerte, pero tampoco hay evidencia de que intentara impedirlo, y de inmediato se enfocó en hacer de su nieto el siguiente sultán, Mehmed IV, de quien claro ella quedó como regente. Pero esta vez las cosas no serían tan fáciles, pues su nuera, Turhan Sultán, la mamá del niño, también se apuntó a tomar el poder, y en el año 1651, cuando se sospechó que planeaba reemplazar a su nieto con otro más obediente, Qasem fue estrangulada en sus habitaciones por eunucos. La verdad es que este es un caso complejo, hoy muchos la recuerdan como una superviviente en un mundo de hombres, pero partes de su historia la revelan como una mujer que más que madre o verdugo, fue sultana y que siempre antepuso su posición y el imperio. Pero bueno, continuemos con una mujer que a diferencia de Qasem, no actuó en defensa ni de su posición ni del imperio, y menos de sus hijos. Nacida en el año 1687 en la corte hannoveriana, Sofía Dorotea fue hija del rey Jorge I de Gran Bretaña, pero como su madre Dorotea de Cel fue exiliada por infidelidad, Sofía creció separada de ella y con un padre emocionalmente ausente. En el año 1706 se casó con Federico Guillermo I de Prusia, apodado el Rey Sargento y famoso por su obsesión con la disciplina, aunque sorprendentemente se enamoró mucho de ella y le juró fidelidad. Lo triste es que a ella no le importó, nunca correspondió su afecto y el matrimonio fue un fracaso lleno de tensiones, aunque terminaron teniendo 14 hijos. Como era común en esa época, Sofía realmente no tenía la obligación de criar personalmente a sus hijos. Sin embargo, ella llevó esta distancia a niveles escalofriantes. Su hija, Guillermina de Prusia, relató cómo su padre la arrastraba del cabello, la abofeteaba y la humillaba. Sofía lo presenciaba todo, pero nunca hizo nada para ayudar a su hija. Solo le pidió a su esposo que no le pegara en la cara, porque eso bajaba su valor matrimonial. Y por si eso no fuera suficientemente malo, Guillermina también fue maltratada brutalmente por una institutriz italiana llamada Leti,
quien la golpeaba y pateaba hasta casi dejarla paralítica. Y de nuevo Sofía lo sabía todo y ni una sola vez la defendió. Afortunadamente, otra institutriz y su hermano mayor Federico fueron quienes cuidaron de Guillermina y la ayudaron a salir de este brutal maltrato, aunque siguió sometida a los golpes de su padre y la negligencia de su madre hasta que se casó en el año 1731 y consiguió huir, literalmente, del infierno familiar. Pero Guillermina no fue la única que sufrió. Su hermano mayor, el futuro Federico el Grande, era golpeado brutalmente por su padre todos los días hasta que lo hacía sangrar. También lo humillaba en público y cuando el joven, cansado del maltrato, intentó huir, el rey ejecutó a su mejor amigo frente a sus ojos. De nuevo, Sofía lo presenció todo y en lugar de intervenir se dedicó a tejer, escribiendo que a su hijo todo eso le pasaba por débil. Federico sobrevivió al horror y cuando su padre murió en el año 1740, se convirtió en uno de los monarcas más brillantes de Europa, mientras que Sofía murió en el año 1757, enterrada con honores, pero denunciada en la memoria de sus hijos. Lo más escalofriante de esta historia es que Sofía realmente tenía mucha influencia en su marido. Ella pudo haber detenido los maltratos con solo pedirlo, pero eligió no hacerlo y mirar a otro lado. Y creo que lo único bonito que tiene esta historia es que Federico el Grande y su hermana Guillermina se protegieron el uno al otro desde que eran chiquitos y se mantuvieron como confidentes y mejores amigos toda la vida, desarrollando una de las hermandades reales más duraderas de la historia, aunque la base fue el maltrato que compartieron durante toda su infancia. Y para el caso número 7, vayamos a Versalles, donde una reina nos demostró que el abandono también puede ser estratégico. Ana de Austria nació en el año 1601 como infanta de España. A los 14 años se casó con el rey Luis XIII de Francia, en una unión que terminó siendo un desastre, plagada de desconfianza y con más de 20 años de infertilidad. Hasta que de milagro, en el año 1638, nació el futuro Luis XIV, y 2 años después llegó Philippe, el segundo hijo. Aunque ni eso ni nada mejoró el matrimonio, que fue una guerra constante entre esposos hasta la muerte de Luis XIII en el año 1643. Pero como el nuevo rey Luis XIV solo tenía 5 años, su madre Ana asumió la regencia junto al cardenal Mazarino. Sin embargo, en lugar de gobernar en favor de Francia y de su hijo, Ana favoreció su natal España. Eso y su mala administración generó tanto caos que la familia real tuvo que huir en más de una ocasión, y la vida del joven rey corrió peligro muchas veces. Pero si su gestión política fue un desastre, su rol como madre fue aún peor. A Luis XIV lo dejó al cuidado de tutores, buscándolo solo cuando necesitaba usarlo como rey títere, aunque a nivel personal Ana lo rechazó sin más. Así se fue construyendo el carácter del rey Sol, desconfiado, emocionalmente distante y poco afectuoso. Mientras tanto, su hermano menor Felipe viviría una crianza aún más distorsionada. Su madre Ana ordenó vestirlo como niña, rodeándolo de perfumes, peinados elaborados y costumbres afeminadas. Lo más perturbador es que, según varias crónicas, Ana también autorizó que el cardenal Mazarino rodeara al joven Felipe de hombres adultos homosexuales que debían seducirlo. Todo para asegurarse de que se convirtiera en alguien dócil, manipulable e inofensivo. Pero eso ni siquiera es lo más cruel, pues resulta que cuando Luis se enfermaba de gravedad, Ana corría a abrazar a Felipe, pero no por cariño, sino para asegurarse de que él la quisiera y ella tuviera el control en caso de que Luis muriera. Cuando Luis se recuperaba, simplemente dejaba de prestarle atención a Felipe como si él no existiera. Obviamente esto causa estragos en un niño, así que no es una sorpresa que como adulto Felipe fuera brillante en el campo de batalla, pero polémico, narcisista y explosivo. Pero bueno, al final, haciendo malabares políticos, Ana consiguió aferrarse a la regencia por más tiempo de lo acordado legalmente, hasta que su hijo Luis XIV tomó el poder por la fuerza en el año 1661. Entonces Ana se retiró a un convento, donde murió en el año 1666, olvidada por los mismos hijos que alguna vez utilizó como peones de su ambición. Y continuemos con el caso número 8. Nacida en 1836 en el Reino de Hungría, a los 17 años María Enriqueta se casó con el futuro rey Leopoldo II de Bélgica. En el año 1865 se convirtió en reina consorte. Tuvieron 4 hijos, aunque el matrimonio nunca fue nada más que un arreglo político, y ni ella ni Leopoldo estaban muy interesados en la vida familiar. Él prefería a sus amantes y la brutal colonización del Congo, mientras ella se refugiaba en la caridad y en sus caballos.
Aquí es justo decir que durante los primeros años Enriqueta sí supervisaba la crianza de sus hijos, pero en el año 1869 la muerte de su hijo Leopoldo, duque de Brabante, con apenas 9 añitos, la quebró. A partir de entonces, Enriqueta se volvió inaccesible para el resto de sus hijos y se enfocó en la equitación y en su papel de reina. Su hija mayor, Luisa María, dejó testimonios durísimos sobre una infancia sin padres, marcada por una vigilancia asfixiante y castigos físicos de sus tutores que eran extremos y que su madre, María Enriqueta, no solo conocía, sino que aprobó y jamás cuestionó. Estefanía y Clementina, sus otras hijas, crecieron bajo el mismo régimen, hasta que escaparon por vía del matrimonio, aunque tampoco eso les trajo felicidad. Estefanía, por ejemplo, fue casada a los 17 años con el archiduque Rodolfo de Austria. Sin embargo, el matrimonio terminó en tragedia. Rodolfo se suicidó junto a su amante, dejando a Estefanía humillada públicamente, a lo que María Enriqueta respondió con silencio. Nunca la visitó ni la consoló. Clementina, la menor de sus hijas, quiso casarse por amor, pero solo encontró la oposición de su padre y la indiferencia de su madre, quien vivió negada a relacionarse o interesarse en sus hijas, y así hasta que murió en el año 1902. Entonces el pueblo la despidió como una reina justa y caritativa. Sin embargo, sus hijas apenas la recordaron como una figura lejana y casi fantasmal. Y continuemos con el caso número 9, que aunque no tiene que ver con un daño físico, tiene que ver con un vacío que fue igual de devastador. Federica Luisa de Hesse nació en el año 1751. Se casó con Federico Guillermo II de Prusia a los 18 años, aunque nunca congeniaron. Ella era amable y tímida, mientras él era volátil, excéntrico y sumamente infiel. Aún así, tuvieron 4 hijos que sobrevivieron hasta la edad adulta. Pero a Federica no le interesaba mucho la maternidad, ella prefería leer o revisar sus cuentas antes que visitar a sus hijos. Y no era cosa de unos días, no, pasaban meses sin que ella preguntara siquiera por ellos. Desde luego que no supervisaba su salud ni su educación, que afortunadamente en este caso no los maltrataron. Sin embargo, sí hubo tal abandono que hasta la corte prusiana, nada famosa por su sensibilidad, llegó a criticarla por su frialdad. El ejemplo más claro lo tenemos en su hijo mayor, el futuro Federico Guillermo III, quien, a pesar de ser el heredero, fue criado con tanta negligencia que nunca dominó los pronombres, tartamudeaba en discursos públicos, tenía un grave complejo de inferioridad y una timidez paralizante. Pero, a pesar de todo, se convirtió en rey a la muerte de su padre en 1797 y fue un rey sobrio y disciplinado. Sin embargo, el daño estaba hecho. Por su indecisión casi pierde Prusia ante Napoleón y hoy se le recuerda como un rey casi incompetente. Por su parte, Federica murió en el año 1805 a los 53 años. Aunque este evento pasó casi desapercibido, sus hijos apenas la recordaban y prácticamente nunca la volvieron a mencionar. Y de la apatía prusiana, ahora pasemos a la elegancia británica para conocer al último caso de la lista. Nacida en el año 1867, María de Teck pertenecía a la aristocracia británica, y porque no descendía de la reina Victoria, o sea, no había peligro de que transmitiera la hemofilia, ella fue elegida para casarse con Jorge, duque de York y futuro monarca del Imperio Británico. Como les digo, este matrimonio traía una estrategia detrás, sin embargo, resultó bastante bueno, fue estable, amoroso y sin escándalos. Y cuando su esposo ascendió al trono como Jorge V, María se convirtió en reina consorte, y durante décadas representó el ideal de una reina, dignidad, serenidad y deber. Hasta aquí todo impecable. El detalle fue en casa, o por lo menos eso dijo su hijo mayor, el futuro Eduardo VIII, quien en público decía que su madre era encantadora, pero en documentos privados y cartas dejó claro que fue educado con disciplina y deber, pero sin amor. Incluso confesó que una institutriz lo maltrataba físicamente, algo que sus padres no notaron de inmediato porque estaban ocupados en sus funciones reales. En muchas de las menciones hacia su madre, él dice que no puede creer que una madre pudiese ser tan cruel y tan fría. Además de que menciona que su padre era afectuoso pero estricto en extremo, y de hecho el rey Jorge sí llegó a decir que él tenía miedo de su padre y se aseguraría de que sus hijos le temieran. Otros hijos, como Jorge VI y Henry de Gloucester, nunca hablaron acerca de su crianza, pero crecieron con problemas de ansiedad, dificultades de habla y enfermedades frecuentes.
Esto, en parte, según decía Eduardo, era porque su madre los había presionado mucho con las expectativas, y recalca siempre que su madre estaba más presente por carta que en persona. María de Teck murió en el año 1953 a los 85 años. La despidieron como una reina ejemplar. Sin embargo, sus hijos, en especial Eduardo, la recordó como una madre que cumplió con todo, menos con ellos. En este caso hay que decir que María siguió en muchos sentidos las costumbres de su época. Realmente no fue mucho más lejos, pero sí representa el caso de la mujer que cumple a la perfección con un rol público y fracasó en privado. También aquí es importante decir que muchos rumores la pintan como una madre mucho más negligente. Sin embargo, solo el testimonio de Eduardo IV respalda algo de esto. Y pues bueno, esos son los 10 casos que les puedo platicar en esta ocasión, en los que algunas de estas madres fueron atroces, como Irene de Atenas, quien cegó a su propio hijo, algo que de ninguna forma podemos justificar, o sea, ni siquiera viéndolo en el contexto de su época es demasiado cruel, pero claro que hay otros casos que ameritan un poco más de comprensión. Muchas de estas mujeres fueron criadas en un sistema donde el afecto se veía como debilidad, la infancia era vista como un estorbo momentáneo y los hijos como piezas políticas o soldados útiles. También es importante tener en cuenta que hasta hace muy poquito los castigos físicos eran normales y en la nobleza esto se veía incluso como una forma de entrenarlos para lo que estaba por venir. Lo que tampoco las absuelve porque hay otras muchas madres de la realeza en esos mismos siglos que sí fueron buenas con sus hijos, amorosas y presentes, lo que prueba que esto no era imposible. Sin embargo, lo realmente perturbador o lo que te deja pensando es que para los estándares de su tiempo, muchas de estas mujeres no rompieron ninguna regla, o sea, actuaron de forma normal. Y eso hace o nos deja pensando, ¿no? ¿Qué cosa estamos hoy considerando normal y que en el futuro nos va o lo vamos a ver como algo impensable? No sé, es un poco muy extraño, o por lo menos en el mismo contexto de la realeza, ¿no? Que tienen una forma muy diferente de hacer las cosas, sobre todo lo que tiene que ver con familia. Pero pues nada, chicos y chicas, hay otros casos, por ejemplo, el de Cosem, que es un caso polémico, pero es un caso complicado porque no hay un veredicto como tal, hay muchas cosas que no se saben. Yo igual se los incluí, no por lo que se dice de la parte negativa, también ya yo les dije que es un poco entre comillas porque no sabemos exactamente cómo fueron los hechos, simplemente lo que se cuenta de ciertas fuentes externas o lo poco que sabemos del propio imperio. Y también hay otros casos que a lo mejor no fueron tan extremos, como el caso de María de Teck, que realmente también puede ser un sesgo de parte de Eduardo VIII, aunque en su época también hubo muchos rumores que la señalaban por ser pues una madre muy ausente. Incluso se le acusó de ser cruel con su hijo John, que tenía epilepsia, aunque eso ya se ha desmentido porque sabemos que sí lo visitaba, que sí se apenó mucho con su muerte. Entonces también por eso es que se los menciono de esa forma. Pero bueno, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.